RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, el invitado en esta oportunidad de RCR es el ingeniero Mario Cedrón, especialista en temas de inversión minera, docente universitario, a quien le agradecemos su visita, ¿no? Un poco para darle una mirada al sector, ¿no? A las inversiones mineras y para conversar también un poco de todo lo relacionado a dicho rubro. Ingeniero Cedrón, como siempre muy agradecido, gracias por atender la invitación de RCR. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. No quiero desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo está viendo el panorama frente a las inversiones mineras en el país? ¿Somos un país atractivo? ¿Estamos contraídos? ¿Somos, digamos, una potencialidad en el corto o mediano plazo? ¿O nos falta todavía rediseñar algunas cosas que tanto a veces se exigen, ¿no? Bueno, tenemos que decir que el Perú tiene una cartera de proyectos mineros de aproximadamente 60.000 millones de dólares y que el presidente Vizcarra ha anunciado de que para fines de su gobierno, de aquí al 2021, espera que se concrete aproximadamente un 25% de esto, unos 15.000, 16.000 millones de dólares. Pero la realidad es que estas inversiones andan muy lentas, estamos en un compás de espera, fundamentalmente porque no se logra solucionar aún el problema de la conflictividad en los proyectos mineros y en las últimas elecciones han salido elegidos gobernadores o presidentes, lo que eran antes los presidentes regionales, algunas personas que tienen pues una abierta oposición a la minería, o inclusive el caso de Cajamarca, que es uno de los más emblemáticos, no está el señor Santos ya, pero el nuevo presidente pues, o el nuevo gobernador no se ha mostrado muy entusiasta con las inversiones mineras. Entonces estamos en una especie de compás de espera a ver cómo se suceden las cosas. Ahora, usted ha citado el caso del gobernador de Cajamarca, pero yo le puedo citar otros, ¿no? El caso de Zenón Cueva, por ejemplo, en Moquegua, ¿no? Donde curiosamente está el proyecto minero más grande anunciado recientemente, como Cayabeco. Le puedo citar a otro gobernador regional, ¿no? Walter Adubiri Calizaya en Puno, ¿no? Y además otros gobernadores que tienen una posición no muy clara respecto al tema de inversiones en general y las extractivas en particular, ¿no? Es muy cierto. En el caso de Moquegua, esta pretensión de aplicar pues un impuesto por parte del gobierno regional no procede porque los tributos son manejados por el gobierno nacional. Por otro lado, no es que Cayabeco vaya a quedar paralizado, porque Cayabeco ya tiene un contrato con el Estado y no se pueden modificar las reglas de juego. Pero sí causa intranquilidad efectivamente este tipo de medidas. Y pues tenemos el caso también del señor Adubiri en Puno, ¿no? Que es una persona muchísimo más radical, ¿no? Y entonces este tipo de autoridades hacen que haya pues una intranquilidad en el sector minero sobre el futuro de las inversiones. Y a ello se suma, ¿cree usted, la inacción de parte del gobierno de no inferir abiertamente en la promoción de las inversiones mineras? Efectivamente, yo diría que por los dos lados, yo creo que no solo el gobierno, sino también la industria privada tiene que modificar la estrategia que ha venido llevando a cabo hasta ahora. El tema de combatir la conflictividad minera pasa por anular a los grupos antimineros, que se mueven fundamentalmente por el tema de dinero y que están respaldados por ONGs extranjeras, y si el gobierno pasara a controlar el dinero que ingresa a través de esas ONGs extranjeras que finalmente llega a las ONGs antimineras, yo creo que sería un gran paso. El otro, evidentemente, es educar a la población en los beneficios que produce la minería, hacerles ver de que la minería moderna es una minería amigable con el medio ambiente, ¿no? Y finalmente, la industria minera, creo yo, tendría que cambiar un poco el discurso
que ha sido un discurso fundamentalmente defensivo, ¿no? Es decir, lo antiminería dice la minera contamina y la minera dice no, y acá están mis análisis químicos, etcétera, etcétera. Yo creo que la estrategia es una estrategia que debería responder a lo que es el concepto antiminero, que es meramente emocional, no es racional. Entonces no podemos combatir argumentos emocionales con argumentos racionales. Lo que hay que hacer es que la población peruana llegue a querer a la minería, así como quiera el ceviche, como quiera el pisco sour, como es en Chile, por ejemplo, ¿no? Usted ha puesto un ejemplo bastante, creo, notable, ¿no? En Chile hay un impulso, pero hay un acompañamiento de parte del Estado, por un lado. Segundo, usted mencionaba que tenemos una cartera de 70.000 millones en proyectos mineros, ¿no? Eso es bastante atractivo. Lo cierto es que tampoco, pero la tenemos en cartera, no la tenemos activada, no la tenemos en la posibilidad que se pueda ejecutar ni siquiera en el corto plazo, ¿no? Ni en el mediano, ¿no? Sí, efectivamente, hay suficientes proyectos mineros para permitir un crecimiento del Perú. Mire, cada 4.000 millones de dólares representaría 1% de crecimiento en el Producto Bruto Interno del país, lo cual quiere decir que el Perú podría fácilmente crecer 15% si se invirtieran estos 60.000 millones de dólares de aquí al 2021. Es decir, estamos hablando en 3 años, solamente como aporte de la minería, 5% de crecimiento anual, más los 2 o 3 que produce el resto de las actividades económicas, daríamos pues en 7%, un crecimiento magnífico como para poder reducir la pobreza, que en vez de seguir reduciéndose después de haber pasado durante una década un proceso en el cual de 50 bajamos como a 22 o 23, hoy día nuevamente está creciendo, porque estamos pues con un crecimiento del PBI mucho menor al 4%, estamos como en 3, 2.8, una cosa por el estilo. Bueno, ¿no? ¿percibe usted al presidente Vizcarra con el ánimo de impulsar verdaderamente el desarrollo de la minería? Yo creo que el presidente lamentablemente se deja llevar mucho por la popularidad. Y entonces acá está lo que es el discurso políticamente correcto. Y aparentemente para él no es un discurso políticamente correcto él salir a promover los proyectos mineros, ¿no? Creo que tenemos ese gran problema empezando por el máximo dirigente, que es el señor presidente de la República, que recordemos que llegó a un buen acuerdo con Quellaveco cuando era presidente regional de Moquegua. Lamentablemente le tomó mucho tiempo llegar a este acuerdo. Y cuando llegó a él, pues Quellaveco ya estaba durmiendo hasta que finalmente entró Anglo American a sacarlo adelante, a Dios gracias. Y así está haciendo porque está generando mucho empleo en Moquegua. Ahora, si bien es cierto, hay proyectos que se han anunciado. Uno de ellos es Quellaveco, que acaba usted de mencionarlo. Otro es Mina Justa, que lo hace Minsur al sur del país. Hay otros 2 proyectos más que ya están ejecutándose, ¿no? Pero hay otros que están paralizados, ¿no? El caso de Tía María, que en realidad sí nos atrevemos a decir que está paralizado, no hay una definición, el gobierno ha dicho que va a tomar su tiempo, el propio ministro de Energía y Minas lo ha dicho, ¿no? Todavía no es momento para anunciar Tía María, ¿no? En Cajamarca hay proyectos que también, o sea, están congelados, si se quiere, y además el propio gobernador regional lo ha dicho, ¿no? No es el momento para estos proyectos, ¿no? O sea, ¿podemos ser optimistas en el corto plazo o tenemos que ser agresivos en esta etapa? Bueno, hay algunos proyectos que no tienen tanta conflictividad. Por ejemplo, usted ha mencionado el caso de Mina Justa, ¿no? Mina Justa está ubicada pues al costado de Marcona, en pleno desierto, alrededor no hay mayores poblaciones, salvo Nazca, y no se ve afectada, y está en la costa, ¿no? Y además durante el periodo, digamos, de concepción del proyecto Mina Justa hemos tenido como gobernador pues al señor Fernando Sillonis, ¿no? Entonces ese proyecto ya salió, no hay mayor problema con él. Tía María yo creo que tiene buenas posibilidades porque Sauder cambió totalmente su estrategia en Cocachacra.
Por ejemplo, ya no va a contratar gente para trabajar en la mina, porque una de las acusaciones era pues que se iban a llevar a la gente del campo a la mina, y eso preocupaba a la gente de la agricultura de la zona. Más bien lo que han hecho es, si la vocación productiva de la zona es la agricultura, vamos a ayudarlos. Y una de las cosas que han hecho es, por ejemplo, mejorar el tipo de arroz que se cultiva, un arroz premium que tiene un mayor precio ahí en el Valle del Tambo, ¿no? en el mercado. Y yo creo que poco a poco van ganando la buena voluntad de la gente, ¿no? Entonces es un proyecto que tal vez tome todavía algún tiempo para salir, pero yo creo que sí va a salir. El caso de Cajamarca está un poco pues en veremos, ¿no? Aún hay la oposición del señor Mesías de Acción Popular, extrañamente, porque yo creo que en el fondo no es antiminero, sino que nuevamente pues es el tema del discurso políticamente correcto. Bien, aprovecho la oportunidad para hablar justamente del tema Cajamarca, ¿no? El tema de los pasivos ambientales, ¿no? Hace un tiempo yo conversaba con usted, ¿no? Y nos explicaba usted que es necesario, ¿no?, que el gobierno, que el Estado asuma de manera decidida, ¿no?, estos pasivos ambientales. Hay quienes lo llaman pasivos huérfanos, que de una otra manera alimentan un poco el sentido de conflictividad, porque hay ciertos intereses que de una u otra manera, o sea, generan, o sea, discursos que atentan contra la minería formal, ¿no? Entonces, ¿cómo está observando usted ese tema, usted que lo conoce bien? A ver, en el Perú existen aproximadamente unos 10.000 pasivos ambientales identificados por el Ministerio de Energía y Minas. No quiere decir que no haya más, pero identificados por el Ministerio de Energía y Minas son más o menos unos 10.000 pasivos ambientales, desde muy pequeños hasta medianos o grandes. De esos, poco más de 1.000 se ubican en Cajamarca, fundamentalmente en la provincia de Hualgayoc. En zonas altas, ¿no? Hualgayoc debe tener, sí, Hualgayoc está como a unos 3.500 metros de altura, está a unos 90 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Hay una magnífica carretera, uno pasa por en medio de la mina Yanacocha, que tiene un magnífico manejo ambiental y un tema de remediación único, convirtiendo los tajos en reservorios de agua de lluvia, etc. Igual en Hualgayoc se ubica otra importante mina de oro, que la maneja Goldfields de Sudáfrica, ¿no? Cerro Corona, una mina de oro mediana, a cielo abierto, que también tiene un magnífico manejo ambiental. Pero lo que encontramos en Hualgayoc son aproximadamente unos 800 pasivos ambientales, producto de la minería pequeña que se dio pues en los años 40 y 50, cuando los relaves se acumulaban en cualquier sitio, los desmontes, socavones que producen agua ácida, etcétera. Muchos de estos pasivos han sido producidos por la concentradora que el Banco Minero, de propiedad estatal, tenía en la zona para procesar los minerales de los pequeños mineros. Sin embargo, también hay buenas noticias. De estos 800 pasivos ambientales, aproximadamente 500 ya han sido remediados por la compañía minera Buenaventura, que era la propietaria, la principal accionista de la mina Colquirrumi, una pequeña mina que se remonta a la época colonial, a la época del virreinato, que dejó de operar en 1970. Pero Buenaventura mantuvo los denuncios mineros, cosa que no ha pasado con los otros yacimientos que ya fueron explotados y que han dejado estos pasivos mineros, porque esas compañías ya inclusive han desaparecido. Entonces no hay quien se haga responsable de esos pasivos. Activos mineros en este momento. Tiene que ser ya Activos Mineros el que lo haga. Además, Activos Mineros cuenta con un presupuesto, si no nos equivocamos, como alrededor de 50 millones de soles para efectos de efectivizar estos pasivos, ¿no? Así es, pero esa suma es para todo el país, o sea, tiene que abarcar no solo los 200 o 300 pasivos mineros que tienen, en los que el Banco Minero algo ha hecho. O sea, si uno vaya
puede verlo. Sin embargo, es muy interesante ver el caso de Colquirrumi, que ha sido premiada, porque además es la única mina en el Perú que tiene completado el cierre de minas. Lo que no tenemos todavía es la aprobación del del Ministerio de Energía y Minas, porque hay un tremendo temor de firmar cualquier cosa. Pero si uno va a la zona de Colquirrumi, uno pregunta, bueno, ¿y dónde están los socavones? ¿Dónde están las relaveras? ¿Dónde están los depósitos de desmontes? Y no los ve. Lo que ve es pasto, con vaquitas pastando, sembríos. Eso es lo que se ha hecho. Se ha devuelto, ¿no?, el paisaje, y se ha dejado la zona mejor de cuando se encontraba antes de las minas. ¿Y por qué es que se trata de activar permanentemente este tema de los pasivos ambientales? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el tema de fondo ahí? Bueno, son varios, por supuesto, ¿no? El principal es que hoy en día no se autoriza la entrada de operación de una mina si antes no hay un plan de cierre aprobado. No digo el cierre aprobado, sino el plan de cierre aprobado, y hay que ir abonando todos los años una suma de dinero para ello. Son grandes sumas de dinero. Mire, un cierre de minas de una mina como Yanacocha tranquilamente llega a los 200 o 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto es parte de la legislación minera, el remediar los pasivos ambientales que se produzcan en la actualidad. El problema está con los pasivos ambientales producidos antes de que entrara en vigor la ley, y en los cuales ya no hay empresas responsables porque simplemente desaparecieron. Además, ahí hay una alta mineralización del terreno, ¿no? Todavía hay zonas, estas zonas de Hualgayoc, por ejemplo, o Goldfields, Buenaventura, siguen explorando porque como la tecnología ha mejorado, lo que antes no se consideraba mineral porque era de muy baja ley, puede resultar atractivo en la actualidad. Y ahora, otro grado de contaminación es precisamente ya porque la zona es altamente mineralizada. ¿Eso es así? Puede darse el caso. Mire, la principal contaminación que produce una mina es el agua ácida. ¿Ok? Y el agua ácida tranquilamente puede producirse sin necesidad de que haya mina. Es decir, usted va y toma una muestra de agua de un puquio, o sea, de un manantial que atraviesa una veta, y probablemente le va a dar un alto grado de contenido de metales pesados. Y simplemente no hay minería. Es un producto de la naturaleza. Es producto del terreno en sí. Así es. ¿Y por qué sectores interesados tratan siempre de alentar y buscan que responsabilizar a minería formal? Porque es un tema ideológico, ¿no? Es un tema de lo que llamamos el neomarxismo o el marxismo cultural. Entonces, el tema es que ante el fracaso del comunismo, los grupos de izquierda cambiaron su discurso. Ya no era la conquista del poder con el uso de las armas, ¿no?, sino la conquista del poder por medios democráticos, pero para perennizarse luego. Ahí tiene el ejemplo de Venezuela, ¿no? Y para ello utilizan el concepto de lucha de clases, pero ya no es el capitalismo, ya no es el proletariado contra la burguesía. Ahora hay que buscar opresores y oprimidos. Y uno de esos opresores que han creado los sectores ideológicos de izquierda, de extrema izquierda, es justamente las empresas mineras. Y los opresores son los pobres pueblos, ¿no? Entonces, es básicamente el uso político del tema, ¿no?, basado en lo que es el marxismo cultural. Ahora, para finalizar, ingeniero Mario Cero, en este tema de pasivos ambientales, ¿es clave el rol que tenga que asumir el Estado? Por supuesto, y no solo eso, sino que además hay sectores que están abocados, entre ellos estoy yo también en la universidad, ¿no?, a lo que nuestro gran amigo, el profesor Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, llama modificar, ¿no?, o pasar de pasivos ambientales a activos ambientales. Entonces, un pasivo ambiental puede ser convertido no solo en lo que era antes, remediado, sino puede ser algo más. Colquirrumi, por ejemplo,
En la mina de Colquirrumi no solamente se ha remediado y ahora hay chacras, sino que además el Centro Tecnológico Minero CETEMIN ha creado una escuela de cierre de minas, como la hay también acá cerca de Lima, en lo que era la mina de Perugar, en el kilómetro 49 de la carretera central. En otros lugares, Yanacocha, por ejemplo, ha convertido en un lago. O usted puede convertirlo en bosque, puede convertirlo en zoológicos, puede convertirlos en auditorios. La Catedral de Sal de Zipaquirá en Bogotá, por ejemplo, es un santuario, ¿no? Y además, como es de sal, hay pozas con salmuera para enfermedades, etc. Entonces, ese es el nuevo concepto, cómo convertir una mina en un activo ambiental, no solamente remediarlo, sino ir un paso más allá. Pero para eso se necesita estímulos económicos, para que alguien pueda invertir en ese tipo de actividades. Y para eso se necesita bastante diálogo y bastante comprensión, ¿no? Y que la utilización política quede al margen, ¿no? Por supuesto, ¿no? En Hualgayoc, por ejemplo, la idea es convertir esto en activos, porque podría ser un museo minero, porque Hualgayoc se fundó por 1760, está todavía el socavón real, el socavón Barragán, puede ser un hermoso museo minero, un pueblo minero como es Almadén en España, que recibe 1 millón de visitantes al año, y usted potencializa la zona con hoteles, con restaurantes, etcétera, etcétera. Ingeniero Madre Cerón, como siempre, muy gustoso haberlo tenido esta mañana, muy temprano, de ahí el doble agradecimiento de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. El gusto ha sido mío. RCR, la red que comunica y une al Perú.